compas, es un honor estar aquí y agradezco a las Brigadas para Leer en Libertad y a la Fundación Rosa Luxemburgo haberme invitado para presentar esta jornada donde Frans van der Kolk nos va a contar su vida y su vida organizativa. Quisiera contarles y compartirles cómo fue que conocí a Frans y cuándo, y quién es este personaje que van a escuchar en unos breves momentos. Corrían finales de los años 80, en unas asambleas multitudinarias de Oaxaca, destacaba una figura alta, de caminar pausado, pero sobre todo que hablaba como extranjero. Y lo que más sorprendía era la claridad y su radicalidad al exponer que el Estado mexicano estaba abandonando a los pequeños cafetaleros y sus propuestas para avanzar juntos, para organizarse. Efectivamente, Frans llegó hace casi 40 años o un poco más a nuestro país y llegó a vivir a una comunidad en Oaxaca del Istmo de Tehuantepec. Imaginémonos hace 40 años la zona cafetalera del Istmo. El café se produce en las alturas, en las partes más altas de las montañas, en zonas inhóspitas, que hace 40 años, premeditadamente, la gente del poder, los agiotistas, los acaparadores, los introductores, impedían que entraran caminos, que hubiera vehículos. Frans caminó esas brechas lodosas, esas montañas empinadas para conocer a los cafetaleros y la producción del café. No les voy a contar mucho de Frans porque lo va a hacer, pero quiero que sepan que es de los personajes más sorprendentes que he conocido yo en mi vida. Ahí, a partir de esta pequeña comunidad del Istmo de Tehuantepec y a partir de un trabajo organizativo, es donde nace el comercio justo, que ahora ha trascendido fronteras y es un pilar y un bastión de la mayoría de los medianos y pequeños productores con sus altos y bajos. Hablar de Frans no es fácil y es más fácil leerlo, porque una de sus grandes glorias es que además escribe y escribe muy bien. Cuando nosotros le preguntábamos a Frans, ¿cómo surgió el comercio justo? ¿Por qué aquí fue en el Istmo de Tehuantepec, en la Uxiri, donde empezó a promoverse este sistema más justo? Frans lo escribe y nos lo platica y nos dice: era mayo de 1985. Todo empezó en un rinconcito del restaurante de la estación ferroviaria de Utrecht. En medio del gentío estaba yo con Nico Rosen y buscamos una mesa apartada para conversar tranquilamente. A los pocos minutos entramos en un intenso intercambio de ideas, planes y estrategias. Entre tazas de café ya vacías, garabateábamos frases. Así fue como empezó las primeras ideas de lo que más tarde se conocería como la iniciativa Max Havelaar, que es el antecedente inmediato del comercio justo en México y en el mundo. Pero ¿cómo llega Frans con este ímpetu? ¿Cómo va produciendo estas ideas con y para los productores de café del Istmo, de México y del mundo? Frans escribió este precioso libro que se llama Los marginados, los excluidos de hoy son los protagonistas del mañana. Y él nos dice: muchas ideas discurren por mi mente. Son ideas que nacieron de experiencia de la vida de campo de cafeticultores que hacen todo lo posible para sobrevivir. Esta lucha diaria permite vislumbrar una cultura ancestral de tenacidad, de dureza, de solidaridad y competencia, de belleza y tristeza. El campo
tiene sus secretos. El maíz no se siembra sin esperanza. El maíz no se cosecha sin sudor. El maíz no se acarrea a la casita sin la preocupación de qué parte me toca y qué parte le toca al otro, al prestamista, a la contribución de las fiestas de mi compadre, al pago de los tequios donde he faltado. Lo obvio tiene una profundidad que no se deja vivir a primera vista. Solamente caminando y sudando en la sierra, solamente trabajando con machete y coa, solamente luchando hombro a hombro, solamente escuchando el silencio cargado de muchos sentimientos, esperanzas, preocupaciones, se puede poco a poco entender algo de la vida campesina. Más adelante, él termina su introducción diciendo, a mí, que me fascina hacer preguntas que normalmente no se hace nadie, me pregunté, ¿por qué el campesino cafeticultor vive como vive? Y de ahí, él nos relata su experiencia. Espero que así como a mí me sorprendió cuando lo conocí y me ha sorprendido durante todos estos 40 años, a ustedes les sorprenda y nos acerque a un mundo poco conocido, a una organización poco reconocida, la UCIRI, y podamos entender que los excluidos de hoy no son los protagonistas de mañana, son los protagonistas que están construyendo el hoy para todos nosotros. Muchas gracias. Yo me llamo Francisco van der Hof Guzmán. Muy complicado. Y hasta en los papeles mexicanos tengo un montón de problemas porque no sabe letrear mi nombre, por lo cual tengo problemas con mi pasaporte mexicano porque pusieron mal una letra, pero estamos... Aquel entonces, cuando yo estuve en México DF, después de mi salida forzada de Perú por el golpe de Pinochet, llegué a México y de vez en cuando el jefe de Excelsior, ahora perdí su nombre, él me pidió de vez en cuando escribir cosas sobre la cuestión de los refugiados. Y aquel entonces, para no crear problemas, bajo una traducción de mi nombre, publiqué cosas en Excelsior. Paco del Patio. Esta es la traducción de mi nombre. Pero también en Gobernación descubrieron quién fue este cabrón con este nombre. Yo llegué aquí en México en 73, después de Chile, mediante Perú, etcétera, como refugiado. Y el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, me pidió atender el conjunto espantoso de los refugiados en México, junto con un equipo de chilenos y de Bolivia, fundamos la Casa de Chile, con Pedro Vuskovic y la viuda de Allende, Hortensia. Y fue para recuperar un poco la memoria del fracaso de Chile. Porque yo soy sacerdote obrero. Yo trabajé en una fábrica en el DF de Spicer, de Ford, pero cometí un gran error, me metí en el sindicato y muy rápido me sacaron de la planta. Y después trabajé un tiempo en una imprenta, EILA, Editorial Independiente Latinoamericana. Fue una iniciativa de los chilenos, muy bueno, porque logramos de publicar textos que fueron desconocidos aquí en México, de Bujarin, de Yayanov, etc. Y también cada mes
Le Monde Diplomatique, el Mundo Diplomático, una revista francesa, traduciendo y con 4 páginas de América Latina adentro. Pero todo esto me causó muchos problemas y en un momento dado el gobernación me dijo, Francisco, tienes que salir del DF, fue el tiempo de la Guerra Sucia. Y Sergio Méndez me mandó al Istmo de Tuantepec para trabajar con Arturo Lona Reyes, que apenas murió, para ver toda la problemática y en cual la iglesia debería estar involucrado, la problemática de los pueblos indígenas aquí. Por un tiempo en las Sierras Chontal, me pidió para ver la bronca entre los pueblos y después me pidió apoyar un equipo misionero aquí en Santa María Guenegati. Entre tanto, yo tenía que comer y una de las cosas fue cortar café. Yo fui meses a la sierra cortando café con los compas en Pajarito de Santiago, La Chiguiri. Y muy pronto me dio cuenta porque en la mañana hablas y cotorreos, etcétera, cortando, aunque en la tarde ya no hablan porque todo el mundo está muy cansado. Pero muy pronto me dio cuenta de un problema muy, muy agudo en la sierra, el coyotaje del producto. Caciques y también los coyotes comprando adelantado de vez en cuando mediante maicena, arroz y cosas que la gente necesitaba. Con eso sí pagaron el café. Pero descubrí en una reunión que hicimos en Gewehr de Humboldt en 81, analizando en conjunto qué broncas hay aquí en la sierra. Tenemos una lista larga de problemas, etc. Y cada vez surgió precio del café, precio del café. Entonces hicimos un análisis de 3 días, muy nítido. ¿Cuánto cuesta producir 1 kilo de café? ¿No? Desde la semilla hasta 7 años de producción. ¿Y cuánto cuesta? Porque son días de trabajo, insumos, etcétera, etcétera, y también la familia come. Llegamos a la conclusión que el costo real de pesos aquel entonces fue 92 pesos. Pero los coyotes, el máximo que llegaron fue 38, 37 pesos. Entre tanto, descubrí qué fue el precio en el mercado mediante la información por teléfono, así, porque en aquel entonces internet no había para nosotros. Descubrí que el precio de la bolsa en Nueva York fue 130. Hubo una tajada de explotación brutal. Allá tomaron 3 comunidades la iniciativa. La única forma para escapar los coyotes es organizarnos y hacer el intento nosotros mismos comercializar el café. Esto fue mucho rollo, pero esto fue la iniciación de la organización. De suerte logramos contacto aquí en México con un ARIC, Asociación Rural Interés Colectivo, que sí nos ayudaron para canalizar el café lo más directo mediante ellos y lo vendieron. Y el primer pago no fue 37, pero fue 88. Significaba que se acercaba al precio del costo. Pero con eso sí aprendimos el papeleo, etcétera, etcétera.
Entre tanto, la organización creció muy rápido, de 3, 7 y después de un tiempo más de 38 comunidades en un solo bloque para atender problemas del café, pero también los problemas de la casa, del pueblo, agua entubada, etcétera, etcétera. Mediante pequeños proyectitos que sacamos del café, logramos comprar láminas. Este fue uno de los primeros proyectos. Láminas para techar las casas, que todos tenían el techo de paja. Pero sí, paja, 2 años se aguanta entre los ratones y otra vez gotea, gotea, gotea. Entonces, eso sí, fue un primer intento para atender colectivamente un problema sentido de la gente. También el piso, cómo crear condiciones que haya un piso en casa, pero de cemento, la letrina seca, la estufa Lorena, todo este tipo de cositas que aliviaba tremendamente la vida diaria de la señora, del señor y de la familia. En 85 tomaron de decisión en una asamblea que cada mes teníamos para cambiar el cultivo tradicional a cultivo orgánico, porque mediante gente en Chiapas, un finquero, por cierto, él entró ya desde tiempo en la producción orgánica. Y él nos animó, nos explicó cómo, etcétera, etcétera. Y no fue gran problema, porque los compas nunca usaron químicos, porque no fue costeable. Mediante técnicas de abono orgánico, mediante control de las plantas, control del cerro, llegamos a una inspección orgánico en 86 y fuimos certificados. Toda la zona fue certificado como orgánicos. En el mismo año teníamos ya contacto con viejos amigos allá en Europa que tenían que se llamar el mercado alternativo, ver las tienditas para apoyar aquel entonces en Nicaragua, Mozambique, todos estos países que tenían muchas broncas, también Cuba. Ellos llegaron a nosotros y se interesaban para comprar algunos contenedores de café. Entre tanto, estuvimos ya mediante esta ARIC exportando, pero también plusvalía del café, una parte, los socios dijeron, de cada kilo $1 para la organización. Y con este construimos la bodega en un lugar muy especial, porque fue el lugar donde un maderero que antes Papatux y la oaxaqueña cortaron. Mediante un compa finquero en Chiapas, descubrimos la situación de cultivo orgánico. Él vino y nos explicó y nos mandó también algunos compas para explicar cómo funciona lo orgánico. Y en la asamblea, los 85, los compas decidieron, vamos a cambiar de cultivo tradicional a lo orgánico. Y esto fue muy cerca de la actitud de los compas, cuidar madre tierra.
y sobre todo hubo mucha insistencia por SAGARPA, usar químicos, etcétera, etcétera, aunque los compas no tenían centavos para comprar. Esto hicimos y un año después, con ayuda de una organización internacional, Naturland, ellos vinieron para checar en toda la zona cómo fue el cultivo y descubrieron, ustedes son orgánicos by default, como ellos lo llaman, por nunca usar químicos. Y con los técnicos desarrollamos nuevas formas para apoyar la planta, abono orgánico y todo esto, vallas en la sierra, para que contiene la tierra y la fertilidad. Y el año después ya fuimos certificados por Naturland como productores orgánicos. Y esto causó a organismos en Europa del supuesto mercado alternativo interés en tener café de pequeños productores y en forma orgánico, cultivo orgánico. Y en 86, 87 ya logramos exportar los primeros contenedores del café certificado orgánico a Europa. Nos pareció muy bien porque pagaron bien, pero también los compas dijeron, pero sí, Usiry en el comercio justo y los otros qué, ¿no? Porque hubo varias nuevas organizaciones también dentro de Usiry, como ISMAM y Tiemolulá, Nixclub, etcétera, que ya se independizaron, pero no estaban en este mercado. Fuimos con 5 compas a Europa para hablar con una organización, tipo de ONG, Solidaridad, sobre este problema. ¿Cómo ampliar el sistema del comercio justo que en Europa fue sobre todo en tienditas del sistema, pero no en las tiendas? Y dijimos también el café tiene que llegar a las tiendas comunes y corrientes donde la gente hace sus compras. Mucha discusión, pero al final llegamos a crear un sello que garantiza que este producto es bajo el sistema de comercio justo y es orgánico. Y fundamos que se llama el comercio justo. Max Havelaar en Holanda fue el primero y después en otros países. Este corrió como un fuego por aquí, por Oaxaca, por Chiapas, Veracruz, y muy pronto varias organizaciones lograron, con café, pero también con miel y pimientas, entrar en este sistema de mercado justo amplio, lo más directo al consumidor, a las tiendas, pero también a las tiendas grandes. Algunos grandes sí entraron para ofrecer este producto al público. No tanto con un rollo sumamente político, pero un rollo, el consumidor puede dar un cierto tipo de apoyo a cierto tipo de desarrollos de los pueblos que están fuera del juego, sobre todo pueblos indígenas. Este mercado sí creció en muchos países, ya son 25 países, y ahora ya es una empresa. El año pasado, 15 mil millones de dólares. En el principio estuvimos en la mesa directiva, pero muy pronto salimos del teje-maneje diario de esta cosa y formaron un conjunto que se llama FlowCert, la certificadora del comercio justo
en Bonn. Ahora hay varios. Esto nos ayudó para consolidar no solamente la organización, pero también mejorar los ingresos. Llegamos hasta ingresos de 58 pesos al día, que para nosotros ya es mucho, porque antes sí, ni 20 pesos. Y con esto también logramos programas de alivio directo a los socios mediante la medicina natural, mediante, ¿cómo se llama? Dental, porque en los pueblos no habían centros de salud. Pero esto nos ayudó también a pelear con el gobierno para establecer centros de salud en los 60 pueblos aquí arriba, que ahorita sí por fin sí hay. También mejorar un poco los caminos, porque todos son brechas, ¿no? Y en el tiempo de lluvia muchas veces no hubo acceso. Solamente esto sigue siendo un problema, porque llegaron hasta Santa María y Guevea y allá murió el pavimento. Porque seguimos ahora insistiendo que también anexan hasta Escuintepec y arriba en la Sierra Chontal, Mijes. Hemos tenido un montón de problemas. La roya de los años 2014, 2015 nos afectó muchísimo. Perdimos la cosecha porque fue una roya, la roya roja, muy agresivo y en un lapso de 3-4 semanas todas las hojas se van. No hubo cosecha. En 2015 exportamos un solo contenedor y antes más de 30. El ingreso de repente también bajó enormemente. Pero hicimos viveros, renovar los cafetales, cada año 500,000 de plantas nuevas para sembrarlo y estas plantas ahorita ya están dando los primeros frutos. Entonces, este año ya recuperamos un poco, pero a un 30% de lo antes. Pero cada año y ahora floreó muy bien los cafetales. El próximo año tenemos esperanza que ya se aumenta. Pero también los terremotos, esto sí también nos causó muchos problemas, porque el gobierno atendía mucho las broncas en Cuchitán, en Iztaltepec, en Ixtepec, porque sí eran muy afectados. Pero hubo pueblos arriba, San José del Paraíso, Santa María mismo, Guenegato, muy afectado, pero el gobierno no entró en la sierra. Tenemos que exigirlos y sobre todo, en este caso, los militares sí nos ayudaron bastante porque ellos abrieron cancha para Fonden exigiendo de dar un censo arriba, que poco a poco también hubo pequeños apoyos, aunque hubo dos tipos de apoyos, daño parcial y daño total. Pero, por ejemplo, en San José para el suelo, pero Fonden dio solamente apoyo parcial. Por lo cual la gente también pidieron mucho apoyo a USIRI y logramos una campaña internacional para apoyar a los socios. También la infraestructura de USIRI. Tuvimos 2 bodegas muy afectadas por el terremoto, que con las reservas que teníamos que reconstruir y rehacer bodegas y la maquinaria que hay adentro. Pero esto nos ayudó para reforzar más la capacidad organizativa. Otro problema es el cambio climático. En la zona
¿Sigue grabando? Sí, ok. En nuestra zona, el cambio climático sí nos afecta mucho. La zona baja, para nosotros es de 700 por abajo. Nosotros llamamos la zona baja. Allá café ya no da. Por las largas sequías y por falta de fertilidad normal del suelo, café ya no es apto para esa zona. Por eso sí, tenemos que buscar otro tipo de cultivo que sí es muy apto para esa zona, que es cacao. Ahora están sembrando en la zona baja, zona Zapoteca, Mije, cacao. Y al otro lado, frutales, maracuyá. Tenemos nuestra propia planta para procesar la maracuyá en bebidas y en diferentes formas para venderlo a nivel local y nacional. También aprendimos a hacer café tostado molido con maquinaria de vidrio, por lo cual cada año vendemos unos 30 y el año pasado hasta 40 toneladas de café tostado molido en la zona. Y zona del Istmo, pero también hay clientes en Monterrey, en Guadalajara, que piden el café. Esto sí nos ayuda mucho, porque significa que a nivel local creas esta relación lo más directo, productor y consumidor. Y al otro lado, toda la discusión sobre el cambio climático, ya mediante el producto, puedes articularlo mejor. Otra cosa que es necesario en la organización, tener cuadros técnicos que podrían apoyar en la comunidad a los socios a nivel producción orgánico, pero también su propia organización. Porque Ussiri se compone ahora 48 pueblos. En cada pueblo tiene su propia organización, chiquito, unos 20 socios, 30 socios. Ellos tienen su propia organización, con mesa directiva, etcétera, etcétera. Y los delegados de los pueblos se unen cada mes 2 días en la actividad donde está la central para estudiar qué problemas podemos enfrentar y cómo. Y el segundo día es la asamblea. Y retomamos la forma de las asambleas comunitarias que se hacen sobre todo de los municipios, pero más bien de los bienes comunales, que son mucho más directos y tienen más peso que el municipio. El sistema de uso y costumbre, que dentro de Ussiri lo duplicamos, se puede decir. De la misma forma, asambleas, la máxima autoridad son los delegados y así se avanza. Y cada 3 años cambiamos la mesa directiva mediante un escrutinio en las comunidades y ellos lo nombran mediante sus delegados. Aunque Ussiri es una unión de comunidades, son de hecho 13 socios, porque es la comunidad de Latxiguiri, con todos sus anexos, ellos sí son dentro del sistema de los UCIs, uniones y comunidades indígenas, dentro de la ley, son los socios, que sí nos causa problemas, porque algunos bienes comunales ya no son tan apoyadoras de la unión, y sobre todo los de la zona de Guichicovia, etc. Allá el sistema, porque ya no son comuneros, son más bien pequeños propietarios. Por el cambio de la ley, fomentaron
No la Sierra Zapoteca Mije, ellos sí, y Chontal, ellos se mantienen comuneros. Y ellos son, de hecho, los socios. Pero ahora estamos en un proceso de cambiar el sistema de una unión de comunidades a una cooperativa, unión con el mismo nombre, UCIRI, Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, va a ser Unión de Campesinos Indígenas de la Región del Istmo. El mismo nombre, pero en forma de cooperativa, que nos parece más adecuado, manteniendo el uso y costumbre, pero más adecuado para atender. Y también por los problemas que tenemos en SAT, por la firma electrónica, todo el despapaya. Con eso sí podemos mejorar la capacidad de resistir. Con el cambio de gobierno que ha decidido no apoyar a las organizaciones sociales, que sí es algo muy lamentable, pero sí tenemos que pagar los pecados que organizaciones sociales han hecho. Los grandes que hubo, Antorcha Campesina, CNC, etcétera, etcétera. Hubo un desfalco que siempre supimos, pero también el gobierno se dio cuenta que allá hubo corrupción impresionante. Y por eso decidieron no apoyar a las organizaciones sociales porque no tienen la seguridad que el dinero va al productor. Y cambiaron para dar una limosna, se puede decir así, nosotros llamamos, 5,000 pesos al año al productor para hacer su trabajito, que es ridículo, que es medio ridículo. Pero debilita la organización. Todo el apoyo que antes teníamos a nivel el plantel de técnicos lo dejamos pagar por Zagarpa, SADER ahorita. Ya no, la organización tiene que hacerlo. Aunque calculamos hasta en SADER con Villalobos, no estamos pidiendo limosnas, estamos pidiendo que los impuestos que hemos pagado regresan en forma de vida a las organizaciones. Y calculamos nítidamente que relativamente los pequeños productores pagan 8 veces más impuestos que Carlos Slim y los suyos, por el hecho que todos pagan IVA. Comprar un machete de 100 pesos, pero 21 a la IVA. Pero ellos tienen que trabajar un día para comprar un machete, o 2 días. El ingreso actual es más o menos 50 pesos al día. Pero Carlos Slim lo hace en 2 minutos, ¿no? Por lo cual relativamente sí, nosotros pagamos mucho impuesto. Ok, seguimos este pleito hasta con cartas al Mero Chipucluru de México, AMLO, etcétera. Hemos manifestado nuestro descontento con este tipo de políticas rumbo al campo. Y también manifestamos que el gobierno actual no tiene claridad qué tipo de apoyos urgentes se necesitan para el campo. Y yo creo, por el hecho que aprendimos como organización, pero aprendimos también juntar muchas organizaciones del mismo estilo, se puede decir, que están en el comercio justo, que están promoviendo a nivel México. Son 38 organizaciones, la Coordinadora Mexicana de Comercio Justo, que tenemos cada 2, 3 meses una asamblea para ver qué se puede hacer. Y hay un pequeño equipo que empuja programas, empuja descontentos, empuja también al gobierno como rehacer la política al pequeño productor campo. Estas son más o menos las cosas en las cuales estamos peleando. ¿Qué otra cosa? Acabo de hacer, quizás te pueda mandarlo,
una plática a un grupo de gente del PES y COSEI, y yo no sé qué hubo, muchos también yo creo por Zoom. ¿Cómo enfrentar en conjunto y sobre todo desde el pequeño productor organizado una respuesta debida a las 3 pandemias que estamos sufriendo? La pandemia de la miseria en México y el aumento de la pobreza en México, que es una pandemia espantosa, sigue en vigor en México. La pandemia del cambio climático y la pandemia del coronavirus. Regresar lo antes es imposible. Tenemos que rehacer otro modelo económico, no solamente que no sea neoliberal, etcétera. Esto ya es fácil de decretar, pero descubrimos que varios programas del gobierno son neoliberal hasta el cuello, ¿no? No es algo nuevo. Hasta ahorita no hemos logrado cambiar el modelo neoliberal que empuja sobre todo que cada quien lucha para su bien, ¿no? Individualizar la libertad, entre comillas, etcétera, etcétera. Pero este modelo también entró en la cabeza, ¿no? Que cada quien quiere lo suyo. Y esto también debemos deducir el afán que cada quien quiere ser más listo que el otro. Mantener lo comunal, mantener la cooperacha, mantener la solidaridad entre todos. Sí, es toda una lucha contra el neoliberalismo que ya entró en la pinche cabeza, ¿no? Y yo creo que esto no se puede solucionar tan fácil mediante un programa. Es una educación a largo plazo que el neoliberalismo, el modelo cultural del sistema, necesita rehacer desde abajo toda la cultura de convivencia humana. Y las organizaciones sociales, como parte de la sociedad civil, son fundamental para mantener esta tensión, cómo crear una cultura social y mantener la cultura social en la sociedad. Y por eso sí lamentamos que las organizaciones sociales no tienen en este gobierno preferencia. Pero es el pleito que estamos haciendo. Otra cosa, otro elemento que sí nos llama mucho la atención a la última asamblea fue muy fuerte, los jóvenes, ¿no? Y esto tiene que ver también con las propuestas del gobierno, con el transísmico, crear corredores, maquilas, etcétera, etcétera. Por lo cual, el socio joven dice, caray, estoy chingándome aquí en la sierra, apenas ganando 50 pesos. Yo voy a la maquiladora allá en Ixtepec, que la van a hacer, realizando la cuestión transísmico, y voy a ganar 150 hasta 200 pesos, que más fácil que la chinga en el campo y ganando apenas 50. Todo esto significa que también tenemos que hacer una lucha cómo mantener el campesino en el campo. Por eso ahora estamos haciendo toda una movida a los jóvenes mediante cursos, mediante talleres, mediante deporte, etcétera, para incentivar quedarse en el campo. Pero en Santa María tenemos la cifra, en los últimos 5 meses, más de 100 jóvenes salieron del pueblo al norte, que sí es galopante.
porque no hay respuesta directa en el campo. Y hasta ahorita el transísmico no se realizaron. O sea, la gente dice, tenemos que esperar, nos vamos. Y eso es muy lamentable. Y por el hecho que el señor Trump se fue y ahora aparentemente hay más posibilidades de pasar y descubrimos que de más o menos 100 jóvenes de Santa María, la mayoría sí logró pasar y lograron incorporarse en trabajo al otro lado. Todo eso sí nos preocupa mucho porque se debilita organizaciones sociales que no tienen relevo en los jóvenes. Ahora la decisión es toda la atención a los jóvenes. La edad promedio en Usiri sí ya va rumbo a los 50, que es mucho. Entonces, estas son un poco las cosas, pero las organizaciones sociales, en la medida que yo lo conozco un poco, sí lo conozco, todos pasamos por este problema, como el relieve a un otro cancha en cual sí articulas un nuevo tipo de estilo social, nuevo tipo de economía, que nosotros llamamos la economía de la pobreza digna. Significa que todas las necesidades personales, familia y la comunidad están resueltos mediante acceso a agua potable, mediante acceso a alimentos, mediante acceso a la escuela, mediante acceso a salud, etcétera, etcétera. Y estos elementos están garantizados. Y con esto ya lo hicimos, que nosotros llamamos la economía de la pobreza o la economía del donut. Últimamente hay mucha discusión sobre esto. ¿Cómo crear un equilibrio entre lo social, ambiental y la familia y el pueblo entre medio? Y esa es toda una búsqueda, porque muchas organizaciones estamos batallando últimamente muy fuerte y muchos están desapareciendo. Aquí en la zona tenemos 2 organizaciones muy fuertes, pero uno ya se disolvió. La atención a las organizaciones sociales con nuevos modelos y nosotros dijimos retomar la cultura de bienes comunales como cultura práctica, pero también cultura en la mente, que esto sí, cómo dar mucha más atención a esto. Ok, eso es un poco que yo quería decir. Yo te puedo mandar una plática que hicimos cómo enfrentar este problema de los 3 pandemias. No sabemos cómo, pero por lo menos tenemos que repensar todo. Ok, disculpe la molestia.